Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles. Sí, tengo la información. Saludo amable y atento para todos ustedes, amigas y amigos. Bueno, pues Lorenzo Córdoba, mientras no lo paren a él y a Ciro Murayama, siguen en campaña permanente del PRI-RD. Ahora habla de pulsaciones autoritarias, de la violencia, el mismo tema de Jorge Ramos en la mañana de hoy. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, tratar de entrar, bueno, ya están dentro del espectro político, más allá de las observaciones de grupos de la sociedad civil financiados, así lo dijo el propio Lorenzo Córdoba, con recursos del INE. O sea, también le entran al financiamiento de organizaciones de la sociedad civil. No tendría el menor problema si no es que tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama tienen pendiente un juicio político en la Cámara de Diputados. No ha avanzado. La sección instructora está ahora sobre 2 legisladores. ¿Y el INE para cuándo? O sea, ellos no pueden ser tocados. Tanto Lorenzo Córdoba en su carácter de consejero presidente, que a todas luces se vio el sesgo político y la cargada que sigue ahora con eventos de organizaciones sociales. Organizaciones de la sociedad civil es el viejo cuento. A ver, vamos a la información. Chéquese usted el discurso, ahí lo tiene a Lorenzo Córdoba. Ello, en tanto, como lo he dicho en otras ocasiones, la evolución de la democracia supone correr por una autopista de 2 sentidos. Un sentido que avanza hacia la consolidación y perfeccionamiento de la disputa por el poder, y otro que hay que procurar evitar, que avanza hacia eventuales regresiones y resurgimientos de pulsiones autoritarias. Por último, con la finalidad de establecer un marco introductorio general para estas 3 sesiones, permítame compartir algunas reflexiones esenciales sobre lo que desde mi punto de vista implicó la organización del proceso electoral más grande y complejo de la democracia mexicana y algunos de los principales efectos de la forma en la que se ejerció el sufragio en la pasada elección del 6 de septiembre. Lo primero que debo mencionar es que el proceso complejo, nuestra historia, inició en septiembre de 2020, después de 2 años de riesgos, de amenazas al ejercicio de la autonomía constitucional y de diversas expresiones de carácter francamente autoritario que pretendían impulsar ciertas reformas electorales abiertamente regresivas. Sin embargo, me parece que para entender el conjunto de decisiones que el INE tuvo que tomar para garantizar que 93.5 millones de votantes pudieran ejercer el derecho al sufragio de manera libre, informada y sin riesgo de contagio en un contexto de pandemia, los principales desafíos que enfrentamos los podríamos agrupar en 3 dimensiones. La primera es la sanitaria. La pandemia de COVID-19 generó un contexto inédito en el que tuvo que organizarse este proceso electoral. Para enfrentar ese desafío, el INE siguió experiencias internacionales generadas en elecciones en otras naciones, gracias a la interacción con instituciones electorales y organismos multilaterales de todo el mundo. Además, tuvimos como banco de pruebas para la adecuación de las mejores prácticas a nuestra realidad en las elecciones de Coahuila e Hidalgo en octubre de 2020, en plena pandemia. Al respecto, cabe subrayar la importancia que tuvo el profesionalismo de nuestras estructuras y de la instrumentación de diversas medidas, como la instalación de un grupo estratégico, el grupo llamado INE C19, un consejo consultivo integrado por expertas y expertos médicos en materia de salud pública y de epidemiología, que fueron guiando nuestras acciones y conformando los más de 20 protocolos que instrumentamos en los distintos procesos en lo que permitieron construir el proceso electoral. La segunda dimensión es el contexto de inseguridad y de violencia que vive el país. Esta dimensión nuevamente impactó el proceso electoral, con hechos lamentables como el asesinato, secuestro, amenazas, extorsiones, de los que fueron víctimas candidatas, candidatos, autoridades municipales, incluso el asesinato de los 2 compañeros funcionarios de nuestra institución. Al respecto, cabe mencionar que tenemos reportes de 30 candidatas, candidatos, aspirantes a distintos cargos o candidaturas que fueron asesinados en este proceso electoral, mientras que en 2018 fueron 27. De hecho, de acuerdo con cifras oficiales, entre enero y mayo de 2021 se registraron más de 14,000 homicidios dolosos, hechos que sin duda constituyen el contexto en el cual el INE tuvo que organizar elecciones, un contexto que estaba ahí, que sigue allí, pero que es el contexto en el cual en México, digamos, hemos tenido ya desde hace varias ocasiones
que organizar elecciones. La tercera dimensión es el ambiente de reiteradas amenazas e intentos de amedrentamiento al INE. Nunca en 3 décadas de organizar elecciones, la autoridad electoral había experimentado tantas agresiones, descalificaciones y abiertas y francas amenazas como ocurrió en el proceso electoral que está por terminar. Fueron ataques inéditos por su estridencia y agresividad en contra del INE, de sus funcionarios, generados por algunos actores políticos vinculados, cercanos al gobierno federal y al partido en el gobierno. La intención de estas amenazas y descalificaciones fue construir una narrativa anticipada de un presunto fraude, y para ello se tergiversaron decisiones, se acusaron reiteradamente de sesgos e intencionalidades políticas las decisiones del INE o del tribunal que resultaban incómodas o contrarias a ciertos intereses particulares. Bueno, mucho rollo el de Lorenzo Córdoba. Sin embargo, es importante mencionar que si bien el INE puede decir muchas cosas, también es cierto que quitaron candidaturas por cuestiones meramente políticas. El caso Félix Salgado Macedonio allá en Guerrero, el caso Raúl Morón en Michoacán. Pero no es todo. Ciro Murayama mantiene su retórica, que es palabrería al final de cuentas, de que es esto que sucede en el país, que les recortaron el presupuesto. Ahí tiene usted al nipón, o el monaguillo de Lorenzo Córdoba, pues que esto es un austericidio, que porque no les dan más dinero, y pregunta a las organizaciones que ellos mismos patrocinan: ¿ustedes qué creen? ¿Sí es correcto quitar ese dinero o cómo deberíamos gastarlo? Escucha Ciro Murayama. Yo me pregunto hasta dónde el problema o los límites para el desarrollo de los problemas de los derechos políticos es un problema no solo estrictamente electoral. Es decir, quizá hemos estado demasiado atentos en la agenda estrictamente electoral, hemos hecho ahí básicamente bien las cosas, pero la posibilidad de seguir avanzando choca, se encuentra en muro cuando encontramos otras instituciones que deberían de ser coadyuvantes en los derechos, pero cuya institucionalidad es muy frágil. Entonces eso lo pondría, si no es hora de ver más allá de lo estrictamente electoral para que también los derechos políticos puedan fortalecerse. Segundo comentario: todo lo que ustedes vieron en lo que se pudo hacer en acciones afirmativas, género, indígenas, migrantes, etcétera, etcétera, ¿ustedes cómo creen que se habría desplegado las cosas o se desplegarían si el INE no fuera autónomo? Si el INE fuera dependiente del gobierno, del que sea. Porque eso está en la agenda política de México. Ese es uno de los grandes temas. Entonces yo les quisiera motivar, preguntar: ¿no es importante mantener la autonomía del INE? ¿Cómo ven desde sus perspectivas, desde sus temas, la importancia de la independencia y autonomía? Y derivado del anterior, voy al tercero y con esto concluyo. Estamos con un discurso dominante. Yo tengo mi hipótesis de dónde salió, a favor de la austeridad, que se está volviendo austericidio. Los países que mejor han enfrentado la pandemia y la gran recesión económica que empezó en 2008 son los que se han apartado de esto. En cambio, la desigualdad y el atropello de los derechos sociales y de todo tipo han crecido, y también las pulsiones autoritarias, donde más recortes hay en el Estado. Es el caso de lo que llevó a Trump en Estados Unidos, pero no me voy allá. En este discurso de que hay que recortar y que todo gasto público es malo, ¿cómo ven ustedes sus temas? Es decir, ¿hay que reforzar o hay que recortar para avanzar en las agendas que ustedes plantean? ¿Y en dónde no valdría la pena? ¿En dónde lo barato puede salirnos caro? Es decir, tener una reflexión desde ustedes, desde las organizaciones, desde la observación, en donde nos digan cómo gastar, y si el gasto en realidad es un lastre o es la oportunidad de tener una sociedad menos desigual y menos vulnerable en sus derechos. Son las preguntas en común, la reflexión que sus exposiciones profundas y brillantes suscitaron en mí. Muchísimas gracias por su trabajo y por su atención. Bueno, él es Ciro Murayama, alias el nipón. Dice que ¿dónde se puede gastar? El austericidio es la austeridad,
Pero, ¿qué acaso no sabemos y no estamos enterados? Claro que estamos enterados cuánto gasta el INE. Son miles de millones de pesos tirados a la basura. Digo, cuando el árbitro electoral, en este caso, el INE se vuelve parte activa, como sucede en este evento, que es el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Los indígenas, los más desprotegidos, los migrantes, es decir, toda una cortina de humo para decir tan fácil, estamos con don Claudio, porque eso es lo que dice. La austeridad republicana no nos gusta, nosotros por eso nos inconformamos, es decir, el INE. ¿Hasta cuándo, diputadas, diputados? ¿Hasta cuándo, senadoras y senadores del Congreso, del PRI, PAN, PRD, ellos no se van a meter? Ellos están en esta misma dinámica. Cheque usted, igual le parece hasta ocioso escuchar a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, pero este evento es de los que organiza el INE para poder hacer su voluntad, es decir, para tener el pretexto de comentar o de exponer. Es que la sociedad quiere que nosotros gastemos más dinero, es que la sociedad exige que gastemos más recursos, y no les basta con lo que les da Claudio X González, Claudio Jicote González Guajardo, que es el patrón del PRD, del PRI, del PAN, aunque digan lo contrario. Es una abierta confrontación ya con el poder legislativo. Aquí ya ni siquiera entra el poder ejecutivo, que es el presidente de la República, a quien señalan de que estuvo en señalamientos. Es que fue muy evidente su cargada. Por supuesto que hubo compra de votos, que hubo chanchullo. Ni modo que Margarita Zavala haya alcanzado ese número de votos que presume, si no pudo alcanzar 150,000 en todo el país para crear un partido, alcanzó 110,000 votos en una sola delegación, digo, en un solo distrito electoral. Eso es para niños, esa es una tarea de niños. No, el mensaje, y fíjese, está a tono con lo que en la mañanera planteó Jorge Ramos Chayotero, que quiere reflectores y luces, y que al final se llevó un chasco. Pero no es la misma dinámica. ¿De dónde se impulsan estas agendas? Vienen de esa élite que no se resigna y no se va a resignar a perder el poder de decidir en este país quién gana, quién pierde, incluso quiénes se llevan la tajada, a quiénes hay que beneficiar económicamente, porque son centaveros. Pues estos son, y esto acaba de pasar el día de hoy, y son 3, o sea, es mañana y pasado mañana, parejito. O sea que van a estar con esa narrativa anti-4T, pero es abierto. ¿Qué no se dan cuenta los diputados, las diputadas, las senadoras, los senadores? Este es un árbitro obsoleto, este es un árbitro vendido, y estos personajes debieran estar ya en la comisión instructora sometidos a juicio político. Ahí los esperamos, a ver para cuándo. Amigas, amigos, es la información al momento. Yo regreso más tarde con más información. Nos vemos.